Cerramos enero con todas las mini champ y la que faltaba, mi favorita, la XL. Les voy a contar la historia. Primero les mostraré las herramientas y algunas cositas más. Así que nos vamos a ver. Dos consideraciones voy a hacer antes de empezar a mostrar la navaja. Primero, voy a hablar más lento porque la inteligencia artificial no me está traduciendo bien ni tampoco lleva bien los tiempos. Y segundo, este video viene a reemplazar el único video que había sobre la Mini Champ XL, obviamente hecho por este canal. Y a partir del 2026 va a haber otro video, el otro va a estar descatalogado, lo pueden ver los miembros del canal. Dichas estas consideraciones, pasamos a ver la Victorinox que nos ocupa hoy. Es el modelo 0.6385.XL Mini Champ XL. Abrimos la caja y nos encontramos con dos manuales. Uno que nos está mostrando el uso correcto con la lima abierta del bolígrafo retráctil en todos los idiomas. Por el otro lado nos habla de la garantía y acá viene lo raro. Un segundo manual que muestra en todos los idiomas la Victorinox Mini Champ, también la Midnight Mini Champ, pero no la XL. Antes de sacar la navaja, vemos que también trae el escarbadientes para tener la opción de usarlo en vez de la pinza. En este caso vamos a tener la pinza, la vamos a mantener en la cacha a la pinza. Esta opción es así porque del otro lado vamos a tener el bolígrafo retráctil. Bien, vamos a ver las herramientas y vamos a comenzar con el quita cutículas, que bien saben, lo uso de cuchara de stevia, lo debo haber dicho en todos los videos. Por acá la lima con limpia uñas actual, esta granulada. Seguimos con la tijera de 58 milímetros, siempre útil. El pela naranjas o cuchillo farmacéutico, me cuesta decirle cuchillo a esto, pero bueno, así se lo llama. Y acá vamos a tener la hoja Wharncliffe. Me gusta tenerla siempre abierta. Vamos a cerrar un poquito la tijera para que quede expuesta de esta manera. De este lado tenemos la hoja de corte. Vamos a ver que tiene marcaje. Del otro lado es, ¿no? Se me está queriendo ir el marcaje. No lo encuentro el marcaje. Ahí está. Es Ross Fry. Es Ross Fry. Lógico. Ya vamos a ver la historia. Que no puede haber una que no diga Ross Fry. Por acá vamos a tener la regla en centímetros y pulgada con destornillador, la herramienta combo que tiene abre botellas, pela cables y el destornillador Phillips imantado. Ya lo vamos a probar. Y hasta acá sería una Mini Champ actual. Pero ¿qué tiene de diferente? Para empezar, vamos con que tiene una segunda lima. Esta, a diferencia de la granulada, es rayada.
tiene mayor poder de desbaste, pero la granulada es mejor para emparejar las uñas. Y la otra herramienta es la herramienta de golfista de reparación de divot, que es muy pequeña para usar, aunque yo la uso para otra cosa que no les voy a contar. Bueno, vistas las herramientas, vamos a comparar con las otras mini champ. Comparamos herramientas de todas las mini champ. Comenzamos por la original, que sabemos que lleva palillo y pinza en la cacha, razón por la cual es la única que va a tener estas herramientas de cacha y no tiene herramienta combo. Seguimos con una actual, pero rara, porque el bolígrafo es extraíble, que a diferencia de esta va a tener la herramienta combo. Continuamos, se me cayó el extraíble. Continuamos con la actual, que tiene el bolígrafo retráctil y también tiene herramienta combo. Seguimos con la Midnight Mini Champ, que va a tener las herramientas en 180 grados. Fíjense, si las pongo acá, están en la misma posición, pero las tiene invertidas. Y esta va a tener la luz roja y acá vamos a tener una con luz blanca. Misma posición de todas las herramientas, es la Alox, pero herramienta de cacha no tiene ninguna. Y la que vimos hoy, la Mini Champ, que es la única que comparte herramientas de cacha con la Mini Champ actual. Y acá tengo la herejía. Me conseguí una segunda Mini Champ y le cambié las cachas y acá está. Y ahora vamos a ir al peso. También había que probar si estaba imantado la herramienta combo, y es correcto. Y vamos con la otra. Les vuelvo a repetir, esto es una personalización. Una personalización en una navaja de colección, lo cual es una herejía. Pero bueno, me gustó tanto el modelo que compré dos. Vamos a ver si tiene... Sí, señor, tiene la herramienta combo imantada. Vamos a seguir con las comparaciones, y yo creo que la comparación más directa tendría que ser con la Midnight Mini Champ, debido al ancho que tiene ambas y al peso. Vamos con la Midnight Mini Champ, a ver que lo pongo correctamente. Tiene 1.7 centímetros. ¿Y cuánto tiene la Mini Champ XL? Tiene, miren, iguales, están bastante igualadas. Los dos 1.7, si vi mal, A ver. Sí, señor. Tienen el mismo ancho, y teniendo en cuenta que la XL tiene dos herramientas más. ¡Opa! ¿Qué le pasó? Vuelva. Ahí está. 1.7 también. Vamos a ver el peso. Vamos a ver el peso, porque esta tiene un peso de 53.4 gramos contra la Midnight Mini Champ, que tiene 45.6. Es decir, esta es la más pesada. Comparten el ancho ambas. La historia de la Mini Champ XL. Sé poco y nada, salvo lo que le dijo Robert Elsener. Robert Elsener dijo que se produjo desde 1999
hasta 2002 y se comercializó hasta el 2005. Es lo único que se sabe de esta Victorinox. Un modelo bastante bueno para los coleccionistas, realmente una cosa rara, y para usarla no es que la recomiende, pero en mi fanatismo le hice el cambio de cachas, cosa que no es bueno. Esto ya es una personalización, no catalogo de original así, pero no me van a negar que no es hermoso en Sky High, ¿no? Bueno, y más allá de mi fanatismo, también me imagino que un día cayó un trabajador de Victorinox diciendo: jefe, nos encontramos una existencia de lima de uñas antigua, ¿qué hacemos? Y le dijeron: ponele la herramienta de golfista para equilibrar las capas y mandar al mercado como la Victorinox Mini Champ XL. Algo muy parecido que debe haber pasado con la Swiss Champ XL y con la World Champ XL.